Para poder entender el tema de reacción química, necesitamos partir del concepto de materia. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa e inercia. Esto es, todos los objetos que podemos captar con nuestros sentidos. La materia está formada de sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son los elementos y los compuestos. Los elementos se representan en la tabla periódica, en donde tenemos 92 elementos naturales hasta el uranio y los demás elementos son sintéticos. Algunos ejemplos de elementos son el sodio, magnesio, aluminio, hierro, oro, fósforo, azufre, oxígeno, etc. Para que puedas aprender más sobre este tema, se cuenta con una lotería química. En esta lotería vas a aprender algunas aplicaciones. Por ejemplo, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, es el combustible del siglo XXI. El carbono es el elemento de la vida, está presente en el diamante, en el grafito, etc. También se tiene una tabla periódica con mayor información sobre los elementos químicos, en donde se tiene origen del nombre, el descubridor del elemento y cuáles son las aplicaciones más importantes. Los compuestos se representan mediante fórmulas, por ejemplo, H2O, agua, H2SO4, ácido sulfúrico, Ca3PO42, fosfato de calcio, etc. Para que aprendas este tema a nivel Facultad de Química, se cuenta con un libro, su DVD y unas tablitas didácticas con base a la nomenclatura de química inorgánica de la UICPA o YUPAC. En este material vas a aprender una gran cantidad de compuestos químicos. También se cuenta con un material de química orgánica que consta de un libro, un DVD y tablitas didácticas. Las mezclas se clasifican en disoluciones, suspensiones y coloides. Las disoluciones son mezclas homogéneas, en donde el soluto se disgrega a nivel molecular en el disolvente, o sea, cada molécula del soluto es rodeada por moléculas del disolvente, por ejemplo, el azúcar en agua, en donde el azúcar es el soluto y el agua es el disolvente. Cada molécula de azúcar es rodeada por moléculas de agua. Otros ejemplos son un refresco, una cuba, etc. Las suspensiones son mezclas heterogéneas en donde la fase dispersa no se disuelve en la fase dispersora, como la arena en el agua o el aceite también en el agua. La arena se va al fondo y el aceite flota. Otros ejemplos de suspensiones son los medicamentos que dicen agítese antes de usarse. Los coloides son agregados moleculares en donde las moléculas se aglutinan como las uvas en un racimo y las partículas coloidales en el disolvente presentan ciertas propiedades como el efecto Tyndall, que al pasar la luz en la mezcla esta se ve turbia. Algunos ejemplos de coloides son agua sucia, niebla, una nube, gelatina, etc. La materia sufre cambios químicos en su estructura y dichos cambios son físicos, nucleares y químicos. Un cambio físico, la materia no sufre cambios en su estructura interna. Por ejemplo, al doblar un objeto, la ruptura de una botella, al calentar o enfriar agua líquida, etc. Los cambios nucleares implican la fusión o fisión de los núcleos atómicos. Si la energía que se genera por este cambio se controla, se tiene un reactor nuclear y si no, una bomba atómica. En un cambio químico, la materia sufre un cambio en su estructura interna y dicho cambio se estudia a continuación.
Clasificación de las reacciones químicas. La química es una ciencia que estudia el comportamiento de una sustancia frente a otra. En la actualidad se conocen algunos millones de compuestos. Cada compuesto, al sufrir un cambio químico, intercambia aniones, cationes, radicales, etc. Afortunadamente, todas las reacciones químicas se ajustan a 4 modelos básicamente, los cuales son reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución simple y reacciones de doble sustitución. Vamos a efectuar 2 experimentos de reacción de síntesis. Las reacciones de síntesis son aquellas en donde intervienen 2 o más reactivos para dar origen a un solo compuesto. El primer experimento es la reacción de hierro con azufre. El azufre lo conseguimos en una farmacia. La limadura de hierro se consigue en una herrería o donde se rectifican los tambores de un automóvil. Necesitamos un pedazo de papel aluminio, unas pinzas como las de tendedero y un encendedor o cerillo. Elaboramos una cazuelita con el papel aluminio y la tomamos con las pinzas de tendedero. Agregamos limadura de hierro y azufre, mezclamos y calentamos con el encendedor o cerillo y observamos la reacción. Se forma el sulfuro de hierro 2. El hierro, su símbolo es Fe en la tabla periódica y el azufre, su símbolo es S. La reacción sería Fe más S nos da Fs, en donde el hierro tiene valencia 2 y 3 en la tabla periódica, escribimos la valencia 2, y el azufre de la tabla didáctica de sales, observamos que la terminación uro indica que no tiene oxígenos, por lo tanto su valencia del azufre es menos 2. En la fórmula observamos que los superíndices son numéricamente pares, por lo tanto se borran, quedando la fórmula Fs y el compuesto se llama sulfuro de hierro 2. La segunda reacción de síntesis es óxido de calcio o cal con agua. Necesitamos una cucharadita de cal y un vaso con agua. Agregamos la cucharada de cal en agua y observamos que al disolverla, esta cambia de color. Ahora, para explicar qué es lo que sucedió, vamos a escribir la reacción. El calcio en la tabla periódica, su símbolo es Ca y su valencia es 2. El óxido en la tabla didáctica es O menos 2. Observamos que numéricamente son iguales los superíndices, se borran, dando la fórmula CaO, óxido de calcio o cal, más H2O del agua. El compuesto que se va a formar va a ser Ca, valencia 2 de la tabla periódica, y OH, hidróxido de la tabla didáctica con valencia menos 1. Los superíndices son diferentes y se intercambian, quedando la fórmula CaOH2 y el compuesto se llama hidróxido de calcio, el cual es una sustancia básica o alcalina. El segundo modelo es la reacción de descomposición. En estas reacciones de descomposición se requiere energía, ya sea eléctrica o calorífica, y a partir de un compuesto determinado se obtienen 2 o más sustancias. Vamos a explicar mediante 2 experimentos este modelo. Primer experimento, descomposición electrolítica del agua. Para este experimento requerimos construir una cuba electrolítica mediante los siguientes materiales: una pila de 6 volts o 2 pilas pequeñas de 1.5 volts unidas en serie, un foco fundido, una vela, cinta de aislar, un envase Tetra Pak, alambre de cobre pelado por los extremos, líquido de batería de automóvil y una jeringa de plástico para extraer dicho líquido de la batería. Para construir la cuba electrolítica procedemos de la siguiente manera. Observa la figura. Se recorta el envase Tetra Pak a unos 10 centímetros de altura medida de la base hacia arriba. Con una aguja se hacen 2 perforaciones en la base del Tetra Pak, separados unos 3 centímetros de distancia.
Se introduce los filamentos del foco fundido unidos previamente a los alambres de cobre. En los orificios donde se introdujo el alambre se agrega parafina para sellar y evitar que salga el líquido. Con la cinta de aislar sujetamos los alambres para que no se muevan. Una vez construida la cuba electrolítica, la unimos a la pila o pilas y a la cuba le agregamos agua y el líquido de batería. Observamos que empieza a burbujear. En el filamento donde hay más burbujas se desprende el hidrógeno y donde hay menos el oxígeno. La reacción va a ser el agua H2O se descompone mediante la corriente eléctrica en H2 hidrógeno y O2 oxígeno. Otro experimento de descomposición es la descomposición de perclorato de potasio. El perclorato de potasio es un compuesto controlado debido a que se usa en la fabricación de pólvora y no es fácil de conseguir. Tenemos que adquirirlo en donde vendan reactivos químicos. Colocamos el perclorato de potasio en un vidrio de reloj o en una tapa de cualquier frasco, KClO4. Prendemos el compuesto y observamos que se desprende un gas que es oxígeno y queda una sal que se llama cloruro de potasio. La reacción es KClO4 nos da KCl más O2. Para escribir las fórmulas de la reacción anterior, observamos que el perclorato lo obtenemos del anión clorato ClO3, pero perclorato le aumentamos un oxígeno y nos da ClO4-1 perclorato. Y el potasio de la tabla periódica es K valencia 1. Como los superíndices son numéricamente iguales, se borran al igual que el paréntesis, quedando la fórmula KClO4 perclorato de potasio. Este compuesto se va a descomponer en el cloruro, lo obtenemos del anión también clorato, pero como no lleva oxígenos, se borra el oxígeno y el paréntesis, quedando nada más Cl-1, cloruro. Y el potasio al igual lo obtenemos de la tabla periódica, K1, los superíndices son iguales, se borran y la fórmula nos da KCl, cloruro de potasio. Por lo tanto nos queda KClO4 se descompone en KCl más oxígeno. El tercer modelo es reacción por desplazamiento, desalojamiento o sustitución. Estas reacciones son aquellas en donde un elemento más activo químicamente desplaza a otro que se encuentra formando parte de un compuesto. El elemento que sale es desplazado o sustituido por el más activo. Este modelo se va a explicar mediante dos experimentos. El primer experimento es obtención de hidrógeno, para lo cual necesitamos un pedazo de papel aluminio, ácido muriático, el cual lo conseguimos en una tlapalería, un tubo de ensayo, pinzas y cerillos. En un tubo de ensayo colocamos un pedazo de papel aluminio, sujetamos el tubo con unas pinzas, luego agregamos un poco de ácido muriático, aproximadamente 1 mililitro. Posteriormente acercamos la flama de un cerillo a la boca del tubo de ensayo y observamos. La reacción es violenta, tenemos que tomar precaución. Para escribir la reacción del experimento, tenemos que el aluminio lo obtenemos de la tabla periódica, Al, más la fórmula del ácido clorhídrico es HCl. El ácido clorhídrico, su fórmula la vamos a obtener de la tabla didáctica de ácidos, en donde en la parte posterior la terminación hídrico indica que no llevan oxígenos. Entonces bajamos el 1 al hidrógeno, el cloro en medio y el 3 al oxígeno, pero como no lleva oxígenos, la fórmula queda nada más como HCl. Esta reacción es de desplazamiento porque observamos que el aluminio en la tabla de actividad de los metales es más activo que el hidrógeno. Por lo tanto, el aluminio, por ser más activo, va a desplazar al hidrógeno del compuesto.
el aluminio ahora se une con el ion cloruro y el hidrógeno queda solo. Recordemos la regla del 7, en donde el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo son diatómicos. Hay 7 elementos y en la figura de la tabla periódica se forma un 7, por eso se conoce como la regla del 7. Estos elementos, cuando se escriben en una reacción, hay que escribir el subíndice 2 porque son diatómicos. El aluminio tiene valencia 3 y el ion cloruro lo obtenemos de la tabla didáctica de sales, en donde el cloro tiene un 1 verde en la parte superior y un 3 rojo en la parte inferior. La terminación uro de la parte posterior de la tabla indica que no lleva oxígenos, por lo tanto el ion cloruro es Cl-1, aluminio 3, se intercambian las valencias y la fórmula es AlCl3. La reacción al final queda Al más HCl nos da AlCl3 más H2. El segundo experimento de desplazamiento es recubrimiento de una pila con cobre, para lo cual necesitamos una pila de desecho de 1.5 volts, de preferencia una pila china, la cual está recubierta con plástico. Hay que quitárselo y observar que la pila tiene un color gris plateado y una pizca de sulfato de cobre, además de un vaso con agua. Al vaso con agua le vamos a agregar el sulfato de cobre. Observamos que el sulfato de cobre tiene un color azul. Cuando se agrega la pila, esa tiene color gris plateado y al introducirla observamos que empieza a ponerse oscura. ¿Cuál es la razón? Para explicar lo anterior, vamos a escribir la fórmula del sulfato de cobre. El cobre en la tabla periódica tiene valencia de 1 y 2. Escribimos el cobre con valencia 2 y el anión sulfato lo obtenemos de la tabla didáctica, SO4 menos 2. Los superíndices son numéricamente iguales, se borran al igual que el paréntesis, quedando la fórmula SO4, sulfato de cobre. El zinc que está en el casco de la pila lo obtenemos de la tabla periódica y observamos que el zinc es más activo en la serie de actividad de los metales, por lo tanto el zinc desplaza el cobre, quedando ZnSO4, sulfato de zinc más cobre. Este modelo lo vamos a explicar mediante dos experimentos. El primer experimento es una reacción de neutralización, para lo cual necesitamos una lenteja de hidróxido de sodio o sosa cáustica, una gota de agarol. Este compuesto es un laxante que se consigue en una farmacia, líquido de batería de automóvil, que es ácido sulfúrico, y una jeringa de desecho. A un vaso con agua le vamos a agregar la lenteja de sosa cáustica. Sabemos que la sosa cáustica es una sustancia básica o alcalina. Posteriormente agregamos la gota de agarol. El agarol contiene un indicador en química llamado fenoftaleína, que da un color característico con las sustancias básicas como la sosa cáustica. Posteriormente se agrega el ácido sulfúrico, el cual neutraliza a la sosa cáustica, y esto se observa con el cambio de color. La fórmula de la sosa cáustica, NaOH, se obtiene de el sodio en la tabla periódica es Na1, el hidróxido en la tabla didáctica OH-1. Los superíndices se borran al igual que el paréntesis, dando NaOH. Ahora, la fórmula del ácido sulfúrico se obtiene de la tabla didáctica de ácidos, en donde el azufre, el 2 y el 4 lo escribimos en la banderita, quedando H2SO4. Esta reacción es de doble sustitución debido a que los aniones y cationes se van a intercambiar, extremo con extremo, medio con medio. Observamos que el sodio se une al sulfato, dando sulfato de sodio, y el H al OH nos da agua. Pero la fórmula del sulfato de sodio necesitamos escribirla correctamente, para lo cual el sodio en la tabla periódica es Na1 y el anión sulfato de la tabla didáctica SO4 paréntesis menos 2.
Observamos que los superíndices son diferentes y al intercambiar queda el 2 al sodio y 1 al sulfato, el cual se borra al igual que el paréntesis, dando la fórmula Na2SO4, y la reacción correcta del experimento anterior es NaOH, hidróxido de sodio, más H2SO4, ácido sulfúrico, nos da Na2SO4, sulfato de sodio, más H2O, agua. Otro experimento es la destrucción de un coloide, para lo cual necesitamos agua sucia, alumbre. Esta sustancia se consigue con las yerberas o en una tlapalería. Una cucharada de cal, papel filtro como el que se usa para filtrar café, embudo de separación, puede usarse la parte superior de una botella de plástico y 2 vasos. A un vaso con agua sucia le vamos a agregar una cucharada de cal y observamos que el óxido de calcio al reaccionar con el agua nos da hidróxido de calcio. El calcio en la tabla periódica, su símbolo SA, con valencia 2, y el OH en la tabla didáctica, valencia -1. Los superíndices se cambian, quedando CaOH2, hidróxido de calcio. Posteriormente, agrega un trozo de alumbre, el cual es sulfato de aluminio. Observamos que el sulfato de aluminio al reaccionar separa la suciedad del agua, que al filtrar esta queda en el papel filtro y el agua que pasa al filtrado queda limpia. La reacción va a ser aluminio, valencia 3, el anión sulfato SO4 -2. Al intercambiarse las valencias nos queda Al2 SO4 3, que al reaccionar con el hidróxido de calcio nos da una reacción de doble sustitución, la cual los iones extremo con extremo y medio con medio nos da el sulfato de calcio más hidróxido de aluminio. En el sulfato de calcio, el calcio tiene valencia 2 y el sulfato -2 se borran al igual que el paréntesis. Y en el hidróxido de aluminio, el aluminio 3 con OH -1 se intercambian dando AlOH3. Es importante destacar que el hidróxido de aluminio es un gel que aglutina la suciedad en el agua. Por eso es que esta queda limpia. Este método se aplica cuando se limpian las albercas. Otro punto también importante es aclarar que el alumbre es sulfato de potasio y aluminio, pero en este punto se está tratando únicamente como sulfato de aluminio con propósitos didácticos. Balance de ecuaciones químicas. Así como las fórmulas expresan en una forma simbólica abreviada la composición de las sustancias, las ecuaciones químicas son una expresión semejante de las reacciones químicas. Una ecuación química debe tener en ambos miembros el mismo número de átomos de los mismos elementos para que se cumpla con un principio fundamental de la naturaleza, la ley de la conservación de la materia. Para que se cumpla con la ley anterior, la ecuación química debe ser balanceada. Los métodos más comunes de balance son por tanteo, óxido reducción y algebraico. Balance por tanteo es el método más sencillo, el cual, como su nombre lo indica, se efectúa tanteando, contando el número de elementos en los compuestos de la reacción química. Este método se aplica en compuestos que no hayan sufrido cambio en su número de oxidación, o sea, que no sean de óxido reducción. Con base en el siguiente ejemplo, para aplicar el método se siguen los siguientes pasos. 1. Se verifica que la reacción esté completa. 2. Se cuenta el número de elementos que hay en la reacción de izquierda a derecha en el siguiente orden. Primero, metales, después los no metales, excepto el oxígeno e hidrógeno. Posteriormente el hidrógeno, y con el oxígeno se checa que la reacción esté balanceada.
En el siguiente ejemplo, comenzamos balanceando los metales. Del lado izquierdo tenemos un calcio y del lado derecho de la flecha de reacción, 3 calcios. El 3 pasa como coeficiente a la izquierda en la fórmula del hidróxido de calcio y el 1 a la derecha en la fórmula del fosfito de calcio. Seguimos con los no metales. Tenemos un fósforo del lado izquierdo y 2 fósforos del lado derecho. El 2 pasa como coeficiente al ácido fosforoso y el 1 al fosfito de calcio. Posteriormente balanceamos los hidrógenos. En el ácido fosforoso tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. Y el hidróxido de calcio, 2 por 1 por 3, 6 también. En total, 12 hidrógenos. Y en los productos, observamos que en la molécula de agua, ¿qué coeficiente colocamos para que multiplicado por 2 nos dé 12? Obviamente, 6. En un segundo ejemplo tenemos que cuando reacciona el aluminio con ácido clorhídrico se produce cloraluminio más hidrógeno. Balanceando los metales observamos que del lado izquierdo de la flecha de reacción hay un aluminio y a la derecha también tenemos un aluminio en el cloraluminio. Posteriormente balanceamos los no metales. Comenzamos con el cloro. A la izquierda hay un cloro en el ácido clorhídrico y 3 cloros en el cloraluminio. El 3 del lado derecho lo pasamos a la izquierda como coeficiente en el ácido clorhídrico y el 1 del lado izquierdo pasa a la derecha en el cloraluminio, quedando la fórmula Al más 3HCl produce AlCl3 más H2. Como no hay oxígenos, por último balanceamos los hidrógenos. Observamos que a la izquierda tenemos 3 hidrógenos en el ácido clorhídrico y a la derecha hay 2 hidrógenos. Los 2 del lado derecho pasan multiplicando al 3 de la izquierda, quedando 6HCl. Y el 3 del lado izquierdo multiplica a la derecha, quedando 3H2. Cuando de un lado de la reacción hay un número non y del otro lado hay un número par, se invierten dichos números y se colocan como coeficientes numéricos de los respectivos compuestos. En este caso, los hidrógenos de los reactivos no son 3, sino 6, y también cambian los cloros, quedando la fórmula Al más 6HCl produce AlCl3 más 3H2. Y al balancear, al final, tenemos que hay 6 cloros del lado izquierdo en el ácido clorhídrico y 3 cloros en el cloraluminio. Por lo tanto, necesitamos multiplicar por 2 para que sean los 6 cloros. Y también se altera el aluminio. Quedando por último la reacción, Al más 6HCl nos da 2AlCl3 más 3H2 y la ecuación ya está balanceada. Resuelve los ejercicios de la página 282 del libro de Química 1 de Leopoldo Ramírez. Balanceo por óxido reducción. Las reacciones que se balancean por este método son aquellas en las cuales el número de oxidación cambia. En este proceso, uno o varios elementos pierden electrones, se oxidan, y otros los ganan, se reducen. Cuando un elemento pierde electrones, se oxida. El cobre cambió su número de oxidación de 0 a más 2, o sea, perdió 2 electrones. El cobre se oxidó.
Cuando un elemento se oxida, el cambio que sufre se representa con la flecha hacia los números positivos de la recta numérica. Cuando un elemento gana electrones, se reduce. El nitrógeno cambió su número de oxidación de +5 a +2, o sea, ganó 3 electrones. El nitrógeno se redujo. Cuando un elemento se reduce, el cambio se representa con la flecha hacia la izquierda en la recta numérica. La sustancia que se oxida presenta propiedades reductoras y la sustancia que se reduce tiene propiedades oxidantes. Para iniciar una reacción de oxidorreducción se deben seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Verificar que la reacción esté completa. Por ejemplo, cobre más ácido nítrico nos da nitrato de cobre 2 más óxido de nitrógeno 2 más agua. Paso número 2. Determinar el número de oxidación de los elementos que cambiaron antes y después de la reacción, como se muestra a continuación. Determinación del número de oxidación. Compuestos binarios, aquellos formados por dos átomos diferentes. Inciso A, óxido de aluminio. El oxígeno es -2 y el aluminio +3. Número de oxidación del aluminio +3. Inciso B, óxido de carbono 4. Oxígeno -2 por 2 oxígenos -4. Por lo tanto, el número de oxidación del carbono es +4. Inciso C, óxido de nitrógeno 3. El oxígeno es -2 y el nitrógeno +3. Por lo tanto, el número de oxidación del nitrógeno es +3. Inciso D, óxido de cobre 2. El oxígeno es -2, por lo tanto, el número de oxidación del cobre es +2. Los ternarios, formados por 3 átomos diferentes. Inciso A, ácido sulfúrico. Oxígeno -2 por 4 oxígenos -8. Hidrógeno +1 por 2 hidrógenos +2. El número de oxidación del azufre es +6, porque 2 más 6 más 8 por -8 de los oxígenos, la carga de la molécula es 0. El número de oxidación del azufre fue +6. Inciso B, carbonato de magnesio. Oxígeno -2 por 3 oxígenos -6. El número de oxidación del magnesio es +2. Por lo tanto, el número de oxidación del carbono debe ser +4. +2 más 4 más 6. Por -6 de los oxígenos, la carga de la molécula es 0. El número de oxidación del carbono fue de +4. Inciso C, permanganato de potasio. Oxígeno -2 por 4 oxígenos -8. El número de oxidación del potasio es +1. Por lo tanto, el número de oxidación del manganeso debe ser +7, porque +1 con +7 +8. Con -8 de los oxígenos, el número de carga de la molécula es 0. El número de oxidación del manganeso fue +7. Cuando el compuesto ternario presenta paréntesis y subíndice de la forma MLRN, el anión debe transformarse al ácido correspondiente para tener un compuesto ternario.
Inciso A, fosfato de manganeso. El 3 es la carga del anión fosfato y el 4 el número de oxidación del manganeso. Separamos el anión fosfato y agregamos hidrógenos igual a su carga, o sea, 3 hidrógenos, formando el ácido fosfórico, cuya fórmula es H3PO4. Oxígeno menos 2 por 4 oxígenos, menos 8. Hidrógeno más 1 por 3, más 3. ¿Cuál es el número de oxidación del fósforo? Obviamente, más 5. Más 3 más 5 más 8, con menos 8 de los oxígenos, igual a 0. El número de oxidación del fósforo fue más 5. Inciso B. Nitrato de estaño 4. La carga del nitrato menos 1 del estaño más 4. Separamos el anión nitrato, agregamos un hidrógeno y tenemos la fórmula del ácido nítrico, HNO3. Menos 2 por 3, menos 6. Hidrógeno más 1. El número de oxidación del nitrógeno es más 5. Más 1, más 5, más 6. Menos 6 de los oxígenos, 0. El número de oxidación del nitrógeno fue más 5. Paso 3. Determinar el número de oxidación en la reacción química. Inciso A. El número de oxidación de las sustancias en su estado elemental es igual a 0. Ejemplos de sustancias en su estado elemental: hidrógeno, cloro, calcio, fósforo, hierro, plata, sodio, nitrógeno, etc. En la primera reacción, la plata presenta una oxidación de 0 y en la segunda el cloro, por estar en su estado elemental. Inciso B. En una molécula eléctricamente neutra, la suma de los números de oxidación es 0. En el caso de los iones, la suma es igual a la carga de dicho ion. Por ejemplo, el sulfato de calcio, oxígeno menos 2 por 4, menos 8. La nueva oxidación del calcio es más 2, el azufre es más 6. Pero en el calcio número de oxidación más 2, el anión sulfato debe ser menos 2. En el ácido nítrico, menos 2 por 3, menos 6. Hidrógeno más 1, el nitrógeno es más 5. Y para el fosfato de aluminio, el aluminio número de oxidación más 3, el anión fosfato debe ser menos 3. Inciso C. El hidrógeno en todos los compuestos, con excepción de los hidruros metálicos, tiene valencia de más 1. En los hidruros metálicos su valencia es de menos 1. En la reacción, el hidrógeno es más 1 en el ácido nítrico y en el agua. Inciso D. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, con excepción de los peróxidos como agua oxigenada, donde el número de oxidación del oxígeno es menos 1. En la reacción es menos 2 en todos los compuestos que tienen oxígeno. Paso 4. Predecir cuáles son los elementos que cambian, esto es, el que se oxida y se reduce, de la siguiente manera. Uno, los elementos con un solo número de oxidación normalmente no cambian. Por ejemplo, los metales alcalinos del grupo 1A en la tabla periódica, que tienen número de oxidación de más 1. Y los alcalinoterros del grupo 2A, su número de oxidación es más 2. Los elementos cambian si de un lado de la flecha de reacción se encuentran en su estado elemental y del otro lado están formando parte de un compuesto. En la reacción, el zinc en los reactivos está como en su estado elemental y los productos se encuentran en el nitrato de zinc. En la siguiente reacción, el aluminio está en su estado elemental en la izquierda
y como cloruro de aluminio a la derecha. El hidrógeno en los reactivos en el ácido clorhídrico y los productos se encuentran en su estado elemental. 2. Los elementos con más de un número de oxidación son los que normalmente cambian. Por ejemplo, el cobre, su número de oxidación es de 1 y 2, el hierro de 2 y 3, etc. Paso 5. Determinar el número de electrones que cambian en el agente oxidante y el reductor. El cobre cambia de 0 a más 2 y el nitrógeno de más 5 a más 4 en la siguiente reacción. El cobre se oxidó y el nitrógeno se redujo. El cobre se oxidó cambiando de 0 a más 2 y el nitrógeno se redujo cambiando de más 5 a más 4. En el siguiente experimento agregamos 1 mililitro de ácido nítrico diluido e introducimos un alambre de cobre. Observamos que se desprenden unos vapores cafés muy tóxicos de óxido de nitrógeno 4. La reacción que se lleva a cabo es cobre más ácido nítrico nos da nitrato de cobre 2 más óxido de nitrógeno 4 más agua. A continuación se propone un método sencillo para balancear las reacciones de oxidorreducción. El método es de transferencia de electrones. Los pasos a seguir incluyen los puntos anteriores, pero además los electrones que se intercambian se representan sobre las flechas en la reacción. Las flechas se dirigen hacia los productos cuando el número de átomos de elementos que cambió es igual. Si el número de átomos que cambió es diferente, esto es, non de un lado y par del otro, la flecha se dirige hacia el par. Los números sobre las flechas se intercambian como coeficientes de los compuestos que contienen a los átomos que sufrieron un cambio en su número de oxidación, como se muestra en el siguiente ejemplo. El cobre en los reactivos es 1 y del lado de los productos 1, la flecha va hacia los productos, lo mismo que el nitrógeno. El cobre cambió de 0 a más 2, se oxidó, perdió 2 electrones, y el nitrógeno ganó 3 electrones. Los números ahora se intercambian, el 2 al óxido de nitrógeno y el 3 al nitrato de cobre 2. Estos números son fijos. A continuación se balancea por tanteo. Si al aplicar el método no se balancea, los números fijos se cambian al lado de los reactivos y nuevamente se balancea por tanteo. Primero los metales. Un cobre a la izquierda, 3 cobres a la derecha. Se intercambia el 3 a los reactivos. No metales. Un nitrógeno a la izquierda, 6 nitrógenos en el nitrato de cobre y 2 en el óxido de nitrógeno. 8 cambia al ácido nítrico como coeficiente. Hidrógeno. 8 hidrógenos en el ácido nítrico. 4 por 2, 8 en el agua. El coeficiente 4 se coloca en la molécula de agua. Por último, checamos con oxígenos. 8 por 3, 24 oxígenos en los reactivos, 18 en el nitrato de cobre, 2 en el óxido de nitrógeno y 4 en el agua, total 24. La reacción ya está balanceada. A continuación se va a aplicar el método de transferencia de electrones a 3 ejemplos de manera simultánea. Uno, encontrar los elementos que se encuentran en su estado elemental y escribir su número de oxidación de 0. La primera reacción está en el yodo, la segunda también en el yodo. 2. Escribir el número de oxidación del hidrógeno más 1, excepto en los hidruros metálicos menos 1.
no se encontró ningún hidruro metálico. 3. Escribir el número de oxidación del oxígeno de -2, excepto en el agua oxigenada, que es -1. No hay agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. 4. Determinar los elementos que sufren un cambio en su número de oxidación. Son aquellos que tienen más de un número de oxidación en la tabla periódica. El azufre tiene una oxidación de 2, 4 y 6. El yodo 1, 3, 5 y 7. El manganeso 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El cloro 1, 3, 5 y 7. Determina el número de oxidación de cada elemento del punto anterior. En la primera reacción, el azufre tiene el número de oxidación de +6. En el ácido sulfúrico, el yodo de -1 en el ácido yodídrico. En los productos, el yodo está en su estado elemental y su número de oxidación es 0. Y en el ácido sulfídrico, el azufre, tiene un número de oxidación de -2. En la siguiente reacción, el yodo en los reactivos está en su estado elemental. Y en los productos, en el yodato de potasio, el yodo tiene un número de oxidación de +5. El yodo en el yoduro de potasio tiene un número de oxidación de -1. En esta reacción, el yodo se oxida y se reduce. En la reacción que siguiente, el manganeso en el permanganato de potasio tiene una oxidación de +7. El cloro en el clorito de sodio, su número de oxidación es de +3. El manganeso en el óxido manganeso 4 tiene un número de oxidación de +4. Y el cloro en el perclorato de sodio tiene un número de oxidación de +7. ¡6! Determinar el elemento que se oxida y el que se reduce. En la primera reacción, el azufre cambió de +6 a -2. Se redujo. Ganó 8 electrones. Y el yodo cambió de -1 a 0. Se oxidó. Perdió un electrón. En la segunda reacción, el yodo cambió de 0 a -1. Se redujo. Ganó un electrón. Y el mismo elemento también cambió de 0 a +5. Se oxidó. Perdió 5 electrones. En este caso, el yodo se oxidó y se redujo a la vez. En la tercera reacción, el cloro cambió de +3 a +7. Se oxidó, perdió 4 electrones. Y el manganeso cambió de +7 a +4. Se redujo, ganó 3 electrones. 7.
Colocar los números encontrados en el punto anterior sobre las flechas. Si el número de átomos de los reactivos son numéricamente iguales, la flecha apunta a la derecha. Si de un lado el número es non y del otro par, la flecha apunta hacia el par. En la primera reacción, un azufre a la izquierda, uno a la derecha, la flecha va a la derecha. El yodo en los reactivos es 1, en los productos son 2, la flecha apunta hacia el par. En la segunda reacción, 2 yodos a la izquierda, 1 a la derecha, la flecha a la izquierda, en los dos casos. Pero como las flechas apuntan al mismo elemento, entonces deben de colocarse en sentido contrario. La tercera reacción, tenemos un manganeso a la izquierda y uno a la derecha, la flecha apunta a la derecha. Un cloro a la izquierda y uno a la derecha, la flecha también apunta a la derecha. (8) En el caso en que el elemento cambió de non a par, el número encontrado se multiplica por 2, porque no cambió un átomo, cambiaron 2. En la primera reacción, el yodo cambió de 1 a 2, por lo tanto se multiplica por 2. En la segunda también, el yodo en los dos casos cambió de 2 átomos a 1, por lo tanto tenemos que multiplicar por 2. En la tercera no hay cambio. (9) Los números colocados en las flechas se escriben como coeficientes del elemento contrario, esto es, se cruzan. En la primera reacción, el 8 pasa al yodo y el 2 al ácido sulfídrico. En la segunda reacción, el 10 al yoduro de potasio y el 2 al iodato de potasio. En la tercera reacción, el 3 al perclorato de sodio y el 4 al óxido manganeso 4. 10. Por último se balancea por tanteo. Recuerda la regla de balanceo: metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En la primera reacción no hay metales. Los no metales, 2 azufres en los productos, 1 en los reactivos, el 2 pasa como coeficiente al ácido sulfúrico. 8 por 2, 16 yodos en los productos, 1 yodo en los reactivos, el 16 pasa como coeficiente al ácido yodhídrico. Hidrógeno, 2 por 2, 4 hidrógenos en el ácido sulfúrico, más 16 hidrógenos en el ácido yodhídrico, nos da 20 hidrógenos. Del lado de los productos, 4 hidrógenos en el ácido sulfídrico, y en el agua, ¿qué número multiplicado por 2? O la suma del 4 nos da 20, 8. Con los oxígenos queda balanceado. 8 oxígenos en el ácido sulfúrico y 8 oxígenos en los productos en el agua. La ecuación ya está balanceada. Tenemos que reducir la reacción cuando los coeficientes son pares. En la segunda reacción comenzamos con los metales. En los productos, 2 potasios en el iodato de potasio y 10 en el yoduro de potasio, total 12 potasios. En los reactivos el 12 pasa al hidróxido de potasio. No metales, 2
yodos en el iodato de potasio y 10 en el yodo de potasio. Del lado izquierdo, ¿qué número multiplicado por 2 nos da 12? 6 en el yodo. Hidrógenos. 12 hidrógenos en el hidróxido de potasio. ¿Qué número multiplicado por 2 en el agua nos da 12? 6. Oxígenos. 12 oxígenos en el hidróxido de potasio, 6 en el iodato de potasio y 6 en el agua, 12. La reacción ya está balanceada. Por último, reducimos la reacción simplificando los coeficientes. En la tercera reacción comenzamos con el manganeso. Un manganeso en el permanato de potasio, 4 manganesos en el óxido manganeso 4. El 4 pasa como coeficiente al permanato de potasio. 4 potasios en el permanato de potasio, que pasa el 4 al hidróxido de potasio. Un sodio en el clorito de sodio, 3 sodios en el perclorato de sodio, pasa el 3 a la izquierda en el clorito de sodio. No metales. 3 cloros en el clorito de sodio, 3 cloros en el perclorato de sodio. Los cloros están balanceados. Hidrógenos. 4 hidrógenos en el dióxido de potasio. ¿Qué número multiplicado por 2 en el agua me da 4? Pues 2. Por último, checamos el balance con los oxígenos. 4 por 4, 16 oxígenos en el permanato de potasio, más 6 en el clorito de sodio, más 2 del agua. Tenemos en total 24 en los reactivos. En los productos, 8 en el óxido manganeso 4, más 12 en el perclorato de sodio, más 4 en el hidróxido de potasio. En total también tenemos 24. La reacción ya está balanceada. En este caso no podemos simplificar la reacción